La medicina a lo largo de la historia ha estado marcada por aciertos y errores. Y sabemos que los descubrimientos e inventos médicos han transformado la vida de muchas personas, reduciendo el sufrimiento y aumentando la esperanza de vida. El científico inglés Alexander Fleming, hace unos 90 años, fue una prueba de ello. Simplemente descubrió la penicilina, el primer antibiótico de la historia. Pero, ¿sabías que en la receta de este hito hay una buena dosis de suerte? Hola, viajeros de la historia. Hoy elegimos 7 inventos de la medicina que surgieron por accidente. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Sin ella, muchos de los que están viendo este video huirían con miedo y gran dolor. Hoy en día es imposible hablar de los grandes inventos de la medicina sin mencionar a quien descubrió cómo realizar una cirugía con anestesia general. En 1846, en la ciudad de Boston, Estados Unidos, el dentista estadounidense Thomas Green Morton utilizó por primera vez el éter para realizar una intervención quirúrgica. Esto tuvo lugar en el anfiteatro quirúrgico del Hospital General de Massachusetts, y aunque Thomas era dentista, estaba allí porque había ideado un dispositivo inhalador de éter. El artefacto se creó a partir de los diversos experimentos de Morton con el uso de éter inhalado para realizar extracciones dentales indoloras. Imaginando la posibilidad de una cirugía sin dolor, el dentista pidió permiso para probar su dispositivo en una cirugía mayor. El paciente era un joven de 17 años llamado Gilbert Abbott, que tenía un tumor en el cuello. Junto con el cirujano John Collis Warren, Thomas Morton participó en la operación, que fue considerada un éxito y la primera experiencia concreta de anestesia general. Yo tampoco puedo vivir sin ella. Conocida como aspirina o simplemente AAS, es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo y su historia comenzó hace más de 3.500 años cuando se descubrió que el polvo amargo extraído de la corteza y las hojas del sauce era capaz de aliviar el dolor y reducir la inflamación. Solo cientos de años después se descubrió que estos efectos se debían a una sustancia presente en varias plantas, no solo en el sauce. Según la historia, la aspirina fue descubierta en 1897, cuando el químico alemán Felix Hoffmann buscaba una alternativa a este extracto vegetal que fuera mejor tolerada por los pacientes, ya que su padre sufría de reumatismo, que combatía diariamente con el extracto, lo que le causaba graves problemas estomacales y un desagradable sabor de boca. Así se creó la aspirina, eficaz para combatir el dolor, la inflamación y la fiebre, pero con un sabor menos amargo y mejor tolerado por el estómago. Además de hacer historia por ser el primer compuesto sintetizado en un laboratorio, el AAS fue el primer medicamento que se vendió en comprimidos. En 1950 apareció en el libro Guinness como el analgésico más vendido del mundo. Frederick Banting y Charles Best hicieron un gran descubrimiento en 1921, la insulina. Durante los experimentos que pretendían aislar la secreción interna del páncreas, después de algunos experimentos en perros, Banting y Best se sintieron animados y empezaron a experimentar en humanos. El 11 de enero de 1922, Leonard Thompson, de 14 años, en estado crítico, fue el primer paciente en recibir una inyección de 15 ml de extracto de páncreas. Esta primera aplicación no tuvo efecto en la reducción del azúcar en la orina y causó efectos secundarios. Oh, no! En vista de ello, el biólogo James Collip se unió al grupo de Banting para purificar la secreción del páncreas, reduciendo los efectos secundarios. A continuación, se aplicó de nuevo al mismo paciente, con respuestas de tratamiento positivas y eficaces.
El descubrimiento de la insulina fue un hito memorable en el tratamiento de la diabetes y le valió al equipo de estudiosos el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Como tenía un efecto rápido, requería de 3 a 4 aplicaciones para un buen control del azúcar, lo que provocaba muchas quejas de pacientes y familiares. Con esto, la industria farmacéutica y los académicos comenzaron a estudiar una forma de prolongar el tiempo de acción de la insulina. Entre 1930 y 1940 se sintetizó una nueva forma de insulina que prolongaba el tiempo de acción y reducía la cantidad de aplicaciones diarias. En noviembre de 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, buscando detectar la radiación, repitió un experimento en su laboratorio de la Universidad de Wurzburgo, Alemania. Tras colocar una caja de cartón negro sobre el tubo, encender el instrumento y apagar las luces de su laboratorio, observó algo notable. Una placa situada al fondo de la sala que contenía un material fosforescente en una de sus caras se iluminaba. Y esto ocurría incluso si la superficie de la placa se ponía boca abajo. Basándose en estas observaciones, Röntgen llegó a la conclusión de que se trataba de un nuevo tipo de rayo invisible, con un poder de penetración aún desconocido, capaz de atravesar materiales y otras radiaciones conocidas. Para probar su nuevo descubrimiento, colocó varios materiales diferentes para observar su poder de penetración, e hizo una importante observación. Sosteniendo un disco de plomo en la mano con la intención de comprobar el poder de penetración de los rayos en ese metal, vio que, además de la sombra del disco, aparecía la sombra de los huesos de su mano. Así se descubrió la radiografía. Alexander Fleming, un oficial médico inglés, regresó de la Primera Guerra Mundial con un sueño: investigar una forma de reducir el sufrimiento de los soldados a los que se les infectaban las heridas, lo que les imponía dolor y a menudo un proceso aún más acelerado hacia la muerte. De vuelta al Hospital St. Mary de Londres, en 1928 se dedicó a estudiar una bacteria responsable de los abscesos en heridas abiertas causados por armas de fuego. Estudió tan intensamente que un día, agotado, decidió darse unos días de vacaciones. Dejó los recipientes de vidrio con las bacterias en su laboratorio sin vigilancia. Este descuido hizo que, al volver, encontrara uno de los vasos sin tapa y con las bacterias expuestas y contaminadas con el moho del propio ambiente. Estaba a punto de tirar todo el material cuando, al mirar dentro del vaso, se dio cuenta de que donde se había formado el moho no había bacterias activas. Se concluyó que el moho actuaba liberando una sustancia que destruía las bacterias. Aunque por casualidad se creó el primer antibiótico de la historia de la humanidad, la penicilina, que es para muchos científicos uno de los descubrimientos más vitales de la historia de la humanidad. El primer intento de reanimar el corazón mediante descargas eléctricas se realizó en el siglo XIX en condenados a muerte que acababan de ser decapitados. Poco después, 2 médicos de Dublín, Irlanda, descubrieron que la arritmia cardíaca puede provocar una pérdida repentina de conciencia. En 1882, el cardiólogo alemán Hugo von Siemssen realizó las primeras simulaciones eléctricas en el corazón. El siguiente avance en materia de marcapasos fue desarrollado en 1930 por Albert Heyman, que revivió un corazón con impulsos eléctricos conducidos a la caja torácica a través de una aguja. Su equipo pesaba 7 kilos y era accionado por un reloj, al que había que dar cuerda cada 6 minutos. En 1958, por encargo de un cirujano, el sueco Rune Almqvist desarrolló un marcapasos implantable bajo la piel, con una frecuencia fija de 70 pulsos por minuto a 12 voltios, controlado por transistores de silicio. El 8 de octubre de 1958, el aparato se implantó en Arne Larsson, que sufría graves alteraciones del ritmo cardíaco. Así comenzó la era de los marcapasos y la tecnología de los desfibriladores.
A finales de 2008 se estimaba que había unos 33,4 millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo, siendo África la región más afectada, seguida de Asia. Según estas estimaciones, el SIDA fue la cuarta causa de muerte en el mundo. Desde el inicio de la epidemia del VIH hasta junio de 2008, se registraron en Brasil 506.499 casos de SIDA y 205.409 muertes. El AZT fue el primer fármaco aprobado para el tratamiento de la infección por VIH por Jerome Horwitz, que lo sintetizó en 1964. El AZT se pensó originalmente como un medicamento contra la leucemia, pero se archivó cuando se descubrió que era ineficaz en las pruebas con ratones. En 1974, Wolfram Ostertag, en Alemania, obtuvo pruebas de que el AZT era activo en un tipo de enfermedad en ratones. En 1984, poco después de que se confirmara que el VIH era la causa del SIDA, los científicos de la empresa Burroughs Wellcome comenzaron a investigar nuevos compuestos para tratar la enfermedad. En febrero de 1985, los científicos del NSI demostraron que este mismo compuesto probado anteriormente tenía una potente actividad contra el VIH y, unos meses más tarde, iniciaron los ensayos de fase 1 del AZT, que demostraron que el fármaco podía aplicarse con seguridad a los pacientes con VIH. Posteriormente, Burroughs Wellcome llevó a cabo un ensayo aleatorio sobre el AZT, en el que se demostró que el AZT podía prolongar la vida de los pacientes con SIDA. Burroughs Wellcome solicitó la patente del AZT en 1985, cuyo uso contra el VIH y el SIDA fue aprobado el 20 de marzo de 1987. El tiempo transcurrido entre la primera demostración en laboratorio y su aprobación fue de solo 25 meses, lo que constituye uno de los periodos de desarrollo de medicamentos más cortos de la historia reciente. Después de este video, deberíamos estar agradecidos por todos estos descubrimientos en nombre de la medicina. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos descubrimientos crees que fue el más importante? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no dejes el video sin dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!